Durante años, la mejora de los modelos de inteligencia artificial se ha centrado casi exclusivamente en el modelo, en hacer redes más grandes, más profundas, más rápidas. Era el enfoque model-centric, pero algo ha cambiado. Hoy la atención se desplaza hacia otro protagonista silencioso, el dato. Es el momento del enfoque data-centric. La ingeniería de datasets se ha convertido en una disciplina crucial para crear sistemas de inteligencia artificial eficaces. ¿Por qué? Porque por muy bueno que sea un modelo, si los datos no están bien elegidos, bien procesados, bien alineados con la tarea, el resultado será mediocre, incluso con potencia de cálculo infinita. No hay atajos. En los inicios del aprendizaje profundo, los benchmarks eran un campo de batalla de arquitecturas. Dado un dataset como ImageNet, la competición consistía en diseñar el mejor modelo posible con esos mismos datos. Pero eso ya no basta. Hoy las competiciones más punteras como Datacomp o DataPerf cambian las reglas del juego. Ahora el modelo es fijo y lo que se optimiza es el conjunto de datos. Imagina esto, decenas de equipos compitiendo no por entrenar un modelo distinto, sino por limpiar mejor los datos, detectar errores en las etiquetas, añadir ejemplos límite o generar datos sintéticos para cubrir huecos. Pequeños gestos con gran impacto. El cambio es profundo. Ya no hablamos de entrenar un modelo, sino de construir el dataset que permite que ese modelo aprenda mejor. Es un giro de perspectiva y también un cambio en los perfiles profesionales. Hoy muchas empresas tienen en su equipo ingenieros de datos, curadores de datasets, anotadores especializados, incluso arquitectos de calidad de datos. Ya no son tareas secundarias, son la base del éxito. La razón del cambio se produjo cuando la práctica demostró que se podían dedicar semanas a ajustar hiperparámetros con resultados finales mediocres, porque el problema era que el 30% de los datos usados en el entrenamiento estaban mal etiquetados. Así que el enfoque centrado en los datos ha cobrado cada vez una mayor importancia. Así que vamos a ver cómo decidir qué datos necesitamos, cómo detectar sesgos, crear datos sintéticos y, más importante aún, cómo usar métricas que permitan evaluar si un dataset está realmente funcionando o debemos mejorarlo. En esta carrera, acelerada por la evolución de la inteligencia artificial, muestra que su futuro no depende solo de modelos más grandes. Depende de datos más inteligentes y de cómo los elegimos, los preparamos y los cuidamos. Es la era del dataset engineering. Cuando nos encontramos ante el reto de entrenar un modelo de inteligencia artificial, tan importante como contar con las herramientas y medios necesarios y con el modelo adecuado para nuestros objetivos, es también haber recopilado los datos de calidad adecuados. No solo acceder a una gran cantidad de datos, sino también mejorar su calidad, lo que se conoce como curación de datos, cada vez más importante. Curar un dataset no es solo recopilar información y listo. Es una tarea que exige criterio, atención al detalle y visión a largo plazo. Lo primero es preguntarse, ¿qué tipo de datos necesito realmente? Esto depende en gran medida del objetivo y del tipo de ajuste fino o fine-tuning que vayamos a realizar. Para el ajuste supervisado necesitas datos en formato, instrucción, respuesta. Por ejemplo, si quieres que tu modelo resuelva preguntas, tendrás pares de preguntas y respuestas. Para el ajuste por preferencias, el formato cambia. Ahora tienes instrucción, respuesta ganadora, respuesta perdedora. Así, el modelo aprende a distinguir entre buenas y malas respuestas ante una misma instrucción. Si vas a entrenar un modelo de recompensa, puedes usar ejemplos anotados con una puntuación o score para que el modelo aprenda a valorar la calidad de sus propias respuestas. Pero no basta con el formato. La dificultad está en lo que queremos que el modelo aprenda. Por ejemplo, si buscas que el modelo razone paso a paso, como cuando explicamos una operación matemática, necesitarás ejemplos explícitos de ese razonamiento, lo que se llama chain of thought o cadena de pensamiento. No sirve solo con la respuesta final.
Hace falta mostrarle al modelo el proceso completo, el razonamiento detallado, la cadena de pasos lógicos. Otro ejemplo, si quieres que tu IA sepa utilizar herramientas externas, por ejemplo, buscar en Internet o interactuar con una API, debes incluir datos donde se muestre ese uso de herramientas con ejemplos creados por expertos o generados a partir de simulaciones. Aquí, la observación directa de cómo actúan los humanos puede ser esencial, pero también es útil generar datos sintéticos adaptados a cómo la IA debería operar. Además, tendremos que decidir cómo se interactuará con esos datos, si serán de una sola intervención, en los que el modelo responde a una pregunta concreta o de múltiples turnos, simulando una conversación real, donde usuario y modelo interactúan varias veces para resolver una tarea compleja. Los datos de múltiples turnos son más difíciles de recopilar, pero enseñan al modelo a mantener el contexto y a interactuar de forma más natural, como en un chat real. Pero curar datos también significa depurar. No solo es cuestión de añadir ejemplos nuevos, sino de eliminar aquellos que pueden inducir comportamientos no deseados. Si, por ejemplo, tu chatbot tiende a ser arrogante o a dar consejos no solicitados, puede que esté aprendiendo eso de ejemplos mal anotados o de conversaciones poco cuidadas. A veces limpiar el dataset de estos malos hábitos es tan importante como añadir ejemplos positivos. La curación de datos es una labor de artesanía, en la que la aportación humana sigue siendo determinante. Implica elegir, adaptar y depurar con mimo lo que el modelo verá, aprenderá y cómo responderá al mundo real. Después de años de experiencia, un elemento común es el aumento de valor de la calidad de los datos en los resultados finales. El éxito de una IA no depende solo del modelo, también de la inteligencia y el criterio con el que se eligen los datos que la alimentan. El dilema de la calidad frente a la cantidad de datos para entrenar un modelo. Contestar preguntas como ¿es mejor tener 1 millón de datos, aunque sean imperfectos, o 10.000 ejemplos seleccionados con lupa? En la ingeniería de datasets esta es una de las grandes preguntas. No se trata solo de cantidad, sino de calidad. Pero, ¿qué es realmente un dato de calidad? Podríamos decir que es aquel que ayuda al modelo a aprender lo correcto, a comportarse de forma eficiente y fiable. Para orientar este proceso existen 6 criterios clave que marcan la diferencia entre un dataset mediocre y uno excelente. Primero, relevancia. Los datos deben ser relevantes para la tarea que quieres que el modelo aprenda. No tiene sentido alimentar al modelo con textos jurídicos del siglo XIX si lo que quieres es responder a cuestiones legales actuales. Pero si tu modelo va a responder sobre historia del derecho, entonces esos mismos textos serán oro puro. Segundo, alineación con la tarea. No todo es cuestión de ser correcto. Los ejemplos deben estar alineados con el objetivo. ¿Quieres creatividad o precisión? Respuestas concisas o explicaciones largas. Las anotaciones deben reflejar lo que realmente esperas que el modelo haga. Tercero, consistencia. 2 anotadores distintos deberían anotar igual el mismo ejemplo. Si a uno le parece que un texto merece un 5 y a otro le da un 2, el modelo se volverá confuso. Aquí las guías de anotación y los criterios claros son fundamentales. Cuarto, formato correcto. El formato importa y mucho. Errores como etiquetas HTML sin limpiar, espacios en blanco innecesarios, formatos numéricos inconsistentes, todo eso puede interferir con el aprendizaje del modelo y añadir ruido donde no lo hay. Quinto, unicidad. El dataset debe evitar duplicados innecesarios. La repetición de ejemplos puede introducir sesgos y hasta contaminar el aprendizaje, haciendo que el modelo se obsesione con ciertos patrones. Sexto, cumplimiento normativo. Otro tema cada vez más importante, los datos deben respetar todas las normativas y políticas internas o externas,
privacidad, protección de datos personales, derechos de autor. Antes de la irrupción de la inteligencia artificial, ya se decía que los datos eran el petróleo de la era de la información, y eso no ha hecho más que crecer. De ahí que la lucha por el control y posesión de los datos puede ser una de las contiendas más importantes en las próximas décadas. Hoy mismo se conocía la denuncia que Reddit ha puesto a Anthropic por el uso de los datos de sus foros sin permiso, terreno que no está ni mucho menos claro. Si usas sistemas como Notebook EBM y le pasas, por ejemplo, un libro en formato PDF con derechos de autor, porque lo estás utilizando en tus estudios, ¿eso es legal o no? Notebook LM podrá recordar lo que ha leído o tiene que olvidarlo. Un tema del que se habla muy poco, pero que seguro que empezará a analizarse más en profundidad. ¿Hasta qué punto los modelos actuales aprenden de los cientos de millones de interacciones que tienen en charlas, prompts para creación de imágenes? Estoy convencido que es una de las principales fuentes de datos en la actualidad para el aprendizaje de las IAs. Pero volviendo a los fundamentos del tema. En la práctica, un pequeño conjunto de datos cuidadosamente seleccionado puede superar a miles de ejemplos ruidosos. Modelos como Lima y Llama 3 han demostrado que unos pocos cientos o miles de ejemplos bien elegidos pueden rivalizar e incluso superar a modelos entrenados con cantidades masivas de datos poco cuidados. Eso sí, pocos datos pueden hacer el modelo menos robusto ante situaciones inesperadas. Por eso, la clave es buscar el equilibrio, la máxima calidad posible y la cantidad justa para cubrir la variedad de casos relevantes. En la ingeniería de IA, la calidad de los datos son los buenos cimientos de lo que estamos construyendo. Es la diferencia entre un modelo que responde y uno que realmente entiende. Y esa calidad no es fruto del azar, sino del trabajo consciente, meticuloso y a veces paciente, de quienes cuidan cada ejemplo como si fuera único. Los datos deben representar del modo más preciso posible el mundo real. Piensa un momento en la variedad de preguntas que recibes cada día. Algunas son directas y concisas, otras largas y llenas de detalles. A veces hay errores, cambios de tema, diferentes idiomas, estilos y hasta faltas de ortografía. El mundo real es así, caótico, diverso, imprevisible. Por eso, si queremos que una inteligencia artificial funcione bien, su entrenamiento debe reflejar toda esa diversidad. En ingeniería de datasets hablamos de cobertura cuando nos referimos a la capacidad del conjunto de datos de abarcar el mayor rango posible de problemas y situaciones que el modelo encontrará después. Pero no basta con la cantidad, la clave está en la diversidad. Diversidad temática, lingüística, de formatos, de estilos de usuario. Cuanta mayor diversidad, más preparado estará el modelo para enfrentarse a lo desconocido. Si hablamos de un chatbot para atención al cliente, necesitará datos que cubran desde preguntas simples hasta quejas complejas, consultas técnicas y mensajes llenos de errores. Si se trata de un traductor, debe manejar distintos tonos, niveles de formalidad, jergas y adaptarse a las peculiaridades de cada idioma. Incluso dentro de una misma tarea hay dimensiones de diversidad a tener en cuenta. Instrucciones largas y cortas, respuestas abiertas y cerradas, contextos extensos y breves, diferentes culturas. Aunque no siempre es cierto que más heterogeneidad significa mejores modelos. Investigaciones recientes han demostrado que en algunos casos añadir datos muy dispares puede incluso perjudicar el rendimiento del modelo, si no se cuida la calidad o si la mezcla no refleja la realidad de los usuarios que usarán el servicio. Por eso, en proyectos como Llama 3, gran parte de la mejora viene precisamente de una mezcla muy bien pensada. La proporción justa de datos de conocimiento general, matemáticas, código, múltiples idiomas y formatos diversos. No todas las etapas del entrenamiento requieren la misma diversidad. En el preentrenamiento se suele buscar la mayor cobertura posible.
En el ajuste fino supervisado, la mezcla se adapta más a los casos de uso concretos, y en el ajuste por preferencias se refleja el comportamiento real de los usuarios, priorizando los ejemplos más representativos del día a día. A veces, encontrar la proporción adecuada requiere experimentación, comparando diferentes mezclas hasta dar con la combinación óptima. La diversidad en los datos es la mejor garantía de que nuestro modelo será útil y robusto, porque entrenar con variedad es, en realidad, entrenar para la vida real, llena de matices, de casos excepcionales, de usuarios diferentes. Solo así conseguiremos una IA capaz de adaptarse, sorprender y, sobre todo, entender. Dentro de la ingeniería de datos existe un terreno cada vez más importante y controvertido: los datos sintéticos, datos artificiales que pueden enseñar a las máquinas como si fueran datos producidos por humanos. Imagina poder generar miles de ejemplos didácticos en cuestión de minutos. Imagina crear casos extremos, preguntas raras o ejemplos que todavía no existen en el mundo real, pero que serán clave para que tu modelo aprenda a manejar cualquier situación. Esto no es ciencia ficción, es la ingeniería de datasets sintéticos, el arte de crear datos artificiales para potenciar el aprendizaje de la inteligencia artificial. ¿De dónde provienen realmente los datos que alimentan la inteligencia artificial? Al principio, la respuesta era sencilla: textos escritos por humanos, imágenes tomadas por personas, registros del mundo real. Pero eso está cambiando. Hoy, cada vez más, los datos que impulsan la IA los inventa la propia IA. Llamamos dato sintético a cualquier dato que no nace de una acción directa de una persona, sino que es generado artificialmente por algún proceso automatizado, por simulación o, y esto es lo más importante hoy, por inferencia de modelos de inteligencia artificial. Esto incluye mucho más que los ejemplos didácticos generados a propósito. Son datos sintéticos las conversaciones que mantiene un chatbot consigo mismo, las imágenes creadas por modelos como DALL-E o Stable Diffusion, las voces y músicas generadas automáticamente por IA, las transcripciones, vídeos o cualquier otro contenido producido artificialmente sin intervención humana directa. Podemos hablar ya sin duda de la existencia de una auténtica cadena de producción sintética y de la creación de ciclos autorreferenciales, que abren nuevas posibilidades, desafíos y peligros, sin duda. Hoy los sistemas de IA no solo generan datos sintéticos, sino que estos datos ya se están utilizando activamente para entrenar, refinar y destilar nuevos modelos. Por ejemplo, un gran modelo de lenguaje puede generar miles de conversaciones sintéticas que luego sirven para ajustar un modelo más pequeño. Modelos generativos de imágenes crean datasets visuales que se usan para entrenar o mejorar otros sistemas de visión por computador. Las respuestas, resúmenes o correcciones de un modelo pueden ser recopiladas para afinar versiones futuras o para entrenar sistemas de evaluación automática. Este proceso, conocido como ciclo autorreferencial o self-distillation, está transformando la escala y la velocidad del aprendizaje automático. Pero esta proliferación de datos sintéticos trae consigo nuevos desafíos. Por un lado, los datos sintéticos permiten escalar y diversificar el entrenamiento como nunca antes. Por otro, si los modelos se alimentan demasiado de su propio producto, pueden amplificar errores, sesgos o perder contacto con la realidad humana. Además, aparece un fenómeno nuevo: el reciclaje de inferencias entre empresas y modelos. Ya existen casos en los que los resultados generados por el modelo de una empresa acaban siendo empleados, directa o indirectamente, para entrenar modelos de la competencia. Esto plantea dilemas éticos y legales sobre la propiedad intelectual de los datos generados, el consentimiento y el control sobre los resultados de las inferencias. En la práctica, el uso de datos sintéticos ya es ubicuo para mejorar la cobertura de lenguas minoritarias.
para entrenar asistentes en tareas complejas donde apenas hay ejemplos humanos, para acelerar el refinamiento de sistemas de voz, imagen o música, generando millones de ejemplos a medida. Y en muchos productos comerciales, el feedback de usuario, a veces sin saberlo, se convierte en materia prima para la próxima generación de modelos. El auge de los datos sintéticos es la señal más clara de que la inteligencia artificial está entrando en una nueva era. Una era en la que las máquinas no solo aprenden de los humanos, sino también de sí mismas y entre sí. Pero nunca debemos olvidar que la calidad, la diversidad y la supervisión consciente de estos datos serán la clave para evitar que la IA se encierre en un bucle autorreferencial y para asegurar que siga sirviendo y sorprendiéndonos en el mundo real. Hoy existen muchas formas de generar datos sintéticos, modelos como profesores. Un modelo grande y bien entrenado puede generar ejemplos que sirvan para entrenar modelos más pequeños. Así, un profesor IA crea datos para sus alumnos. Self-instruct y distillation. El propio modelo puede autogenerar instrucciones y soluciones refinando su aprendizaje. En distillation, un modelo más pequeño aprende imitando la conducta de uno más grande. Simulaciones. En tareas complejas, como la robótica o la conducción autónoma, los datos sintéticos pueden venir de simuladores virtuales que recrean escenarios realistas y peligrosos sin ningún riesgo. Generación de edge cases. Podemos crear ejemplos diseñados para poner a prueba los límites del modelo, desde errores ortográficos extremos hasta situaciones inusuales en la lógica de una conversación. ¿Qué ventajas tienen los datos sintéticos? Velocidad, escalabilidad y la capacidad de cubrir huecos donde los datos reales son escasos, caros o imposibles de obtener. Permiten, por ejemplo, entrenar modelos en idiomas minoritarios o en tareas que apenas existen ejemplos anotados por humanos. Pero no todo es perfecto. La clave está en la calidad. Si los datos sintéticos están mal generados, el modelo aprenderá mal. Un modelo puede terminar amplificando errores, perpetuando sesgos o aprendiendo trucos inútiles. Por eso, evaluar y filtrar estos datos es fundamental. A veces se usan varios modelos en cadena. Uno genera los datos, otro los revisa y finalmente humanos expertos validan los ejemplos más críticos. Hoy muchas empresas de vanguardia emplean datasets sintéticos para acelerar el desarrollo, para mejorar la comprensión de instrucciones poco frecuentes, para entrenar asistentes virtuales que usan herramientas externas, o para generar miles de conversaciones de ejemplo que serían imposibles de recopilar manualmente. La ingeniería de datos sintéticos es, en cierto modo, la forma en que la inteligencia artificial aprende a imaginar antes de enfrentarse al mundo real. Es creatividad al servicio del rigor. Y cuando se combina con la curación y la calidad de datos, puede marcar la diferencia entre un modelo que simplemente responde y otro capaz de anticipar, adaptarse y sorprender. El origen, la calidad y la diversidad de los datos es sin duda clave para garantizar la creación de buenos modelos. ¿Pero qué datos usar? Se hace necesario desarrollar estrategias de muestreo y mezclas de distintos datasets, combinando los datos correctos y en las proporciones justas. ¿Cómo se puede determinar algo así? ¿Basta con juntar todos los datos disponibles y dejar que el modelo lo resuelva? La respuesta es no. La verdadera ingeniería de IA requiere estrategia, equilibrio y experimentación. Hasta el punto que no es nada exagerado hablar del arte de mezclar datasets, como se puede hablar de arte culinario, que por cierto tiene muchas semejanzas. Porque como en la cocina, la mezcla de datasets consiste en combinar datos de distintas fuentes, dominios o formatos, buscando la proporción que mejor ayude al modelo a aprender lo que queremos.
No es una tarea trivial. Demasiados datos de un solo tipo pueden sesgar al modelo. Poca diversidad puede limitar su capacidad para generalizar, pero demasiada heterogeneidad sin control puede incluso empeorar el rendimiento. Por eso es clave pensar en el mix de datos como una receta. Hay que ajustar cantidades, probar combinaciones y medir los resultados. Veamos algunas estrategias habituales. Reflejar el uso real. Una técnica básica es analizar cómo se va a utilizar el modelo y crear una mezcla de datos que refleje ese uso. Si el 70% de los usuarios hacen preguntas breves y el 30% preguntas complejas, esa puede ser la proporción de ejemplos en el dataset de ajuste fino. Experimentar con scaling laws. Grandes empresas como Meta con Llama 3 realizan experimentos entrenando modelos pequeños con diferentes mezclas de datos. Así predicen cómo responderá un modelo grande a cada combinación y escogen la mezcla que mejor resultado ofrece en los tests. Ajustar la proporción de datos humanos y sintéticos. Los datasets modernos suelen mezclar ejemplos generados por humanos y por IA. Encontrar el equilibrio entre ambos tipos es un arte y depende del objetivo. Los datos humanos suelen ser más variados y matizados, mientras que los sintéticos pueden cubrir huecos o generar ejemplos difíciles de encontrar. Pero otra herramienta imprescindible es la del muestreo. Una buena estrategia de muestreo es clave. No siempre usamos todos los datos posibles. A veces hay que seleccionar una muestra representativa para evitar sobrerepresentar patrones poco frecuentes o demasiado repetidos. El muestreo puede ser aleatorio, estratificado por categoría o ponderado según la dificultad, la longitud, el idioma o cualquier otra variable relevante. Pero sobre todo prima la experiencia, nacida de muchas lecciones aprendidas y de cometer muchos errores comunes. A veces la intuición puede fallar. Por ejemplo, añadir grandes cantidades de datos muy variados, pensando que más siempre es mejor, puede hacer que el modelo pierda foco y rinda peor en tareas concretas. Por eso, medir, analizar y ajustar continuamente la mezcla es fundamental. No hay una fórmula universal. Cada aplicación, cada modelo y cada conjunto de usuarios pueden requerir una receta diferente. En definitiva, la mezcla de datasets y la estrategia de muestreo son el puente entre los datos brutos y una inteligencia artificial realmente útil. Es el lugar donde el conocimiento, la intuición y la experimentación se encuentran para crear modelos equilibrados, robustos y capaces de sorprender. Porque en IA como en la cocina, el secreto no está solo en los ingredientes, sino en cómo los combinamos. Un auténtico arte. Además, los datasets necesitan también mantenimiento. Cuando pensamos en inteligencia artificial, solemos imaginar modelos complejos, redes neuronales, grandes experimentos de entrenamiento, pero hay un protagonista silencioso que también requiere cuidados constantes: el dataset. Un conjunto de datos no es algo que se crea una vez y se olvida. Es una entidad viva que evoluciona, se desgasta y, si no se mantiene, puede acabar siendo más un obstáculo que una ayuda. ¿Está tu dataset todavía alineado con la realidad actual? ¿Sigue cubriendo las necesidades reales de los usuarios? ¿Ha acumulado errores, redundancias o incluso datos obsoletos? Para responder a estas preguntas es fundamental evaluar periódicamente el dataset. Esto implica medir no solo su tamaño, sino su relevancia, su diversidad y su capacidad de ayudar al modelo a mejorar. Existen varias señales de alerta. Obsolescencia. El mundo cambia rápido. Información que era válida hace un año, hoy puede estar desactualizada. Un dataset que no se renueva puede llevar al modelo a dar respuestas incorrectas o irrelevantes. Redundancia y contaminación. Los datos duplicados pueden sesgar el aprendizaje. Peor aún, los ejemplos contaminados, mal etiquetados, erróneos o irrelevantes pueden deteriorar la calidad global del modelo. Desalineación. Si el comportamiento esperado de los usuarios cambia,
por nuevas tendencias, cambios normativos o evolución del producto, el dataset debe adaptarse para reflejar estos nuevos escenarios. El mantenimiento de datasets implica acciones concretas, revisión y limpieza periódica. Analizar el rendimiento del modelo sobre nuevas muestras, identificar y eliminar ejemplos que ya no aportan valor o que inducen errores. Ampliación y actualización. Añadir datos que representen nuevas tendencias, casos emergentes o problemas detectados en producción. Feedback y realimentación. Incorporar el feedback de los usuarios y de los sistemas de evaluación automática para ajustar el dataset continuamente. Monitorización automática. Herramientas de análisis pueden detectar patrones sospechosos, desequilibrios o anomalías en los datos sin intervención manual constante. Uno de los mayores peligros es caer en la inercia, creer que un dataset es bueno para siempre y dejar de prestarle atención. En realidad, la calidad de los modelos tiende a degradarse con el tiempo si no se mantienen los datos frescos y alineados. Porque en la era de la IA el aprendizaje nunca termina, ni el de las máquinas ni el de los humanos, y los datos de los que debemos aprender están cambiando constantemente. Guste más o menos, es ya totalmente indiscutible que el mundo pre-IA nunca va a volver, como no lo hizo el mundo pre-peces o pre-Internet. Los que se siguen resistiendo merecen todo el respeto, como los que seguían defendiendo su máquina de escribir ante los PCs, incluso grandes intelectuales que recuerde, García Márquez, por ejemplo, o los que advertían sobre los peligros de Internet sin haberse conectado nunca a la red, mientras seguían malgastando sus vidas sentados todo el día en el sofá frente a la televisión, bautizada con mucha razón como la caja tonta. Pues con la IA igual. ¿Dónde van todos aquellos expertos que decían que lo único que hacía la IA era elegir la siguiente palabra sin más contexto? ¿Y dónde todos los que los creyeron? ¿Qué andarán diciendo o creyéndose hoy? El mundo anterior a la IA nunca va a volver, ya veremos dónde están sus límites y se irán calmando tantos hypes y exageraciones que sin duda existen, pero hablamos de herramientas con un potencial comparable a grandes avances como los mencionados antes o como la imprenta o el ferrocarril en su momento. Hay estudios muy detallados sobre la histeria que desató en todo el mundo la aparición del tren, advirtiendo de los grandes males que se avecinaban y ahora con el eco atronador de las redes sociales, la desinformación se ha multiplicado por 100. Estamos ya inmersos en la era de los grandes modelos de IA y el corazón de estos sistemas late al ritmo de sus datos. Pero esos datos no son neutros. Reflejan, amplifican y a veces distorsionan las sociedades de donde provienen. Vamos a profundizar en los 3 grandes ejes de esta última parte del vídeo. Los sesgos derivados del dataset, la importancia del cumplimiento normativo y los casos en los que el dataset debe ayudar a desaprender. Cada dataset trae consigo los prejuicios vacíos y preferencias de la sociedad o el grupo que lo ha generado. Esto tiene consecuencias profundas. Por un lado, los llamados sesgos de representación. La abrumadora mayoría de los datos disponibles en Internet están en inglés, lo que hace que los modelos resultantes tengan un rendimiento muy superior en ese idioma y deficiente en lenguas con menos presencia digital. Por otro, el reforzamiento de los estereotipos. Si los ejemplos de un dataset asocian roles laborales a determinados géneros o razas, el modelo tenderá a replicar y a veces a exagerar esos mismos estereotipos. Y también las falsas generalizaciones. Cuando el dataset no cubre toda la diversidad de casos reales, el modelo puede cometer errores sistemáticos al enfrentarse a situaciones no contempladas. Lo preocupante es que al escalar el tamaño de los modelos, también se escala el impacto de estos sesgos. Un pequeño desbalance en el dataset puede convertirse en un gran problema en la aplicación real. Además, hay un efecto multiplicador.
Muchos modelos actuales, en especial los fundacionales, se entrenan sobre datos recopilados masivamente, sin control exhaustivo de calidad, usando corpus como Common Crawl, donde es frecuente encontrar desinformación, teorías conspirativas y discursos de odio. A medida que la IA se integra en procesos críticos, salud, educación, finanzas, administración pública, el respeto a la legalidad se vuelve esencial. En Europa, la GDPR exige el filtrado y protección de cualquier información personal identificable, PII por sus siglas. El incumplimiento puede tener consecuencias legales y éticas muy graves. No basta con recolectar datos. Es necesario contar con el consentimiento explícito de los usuarios y limitar el uso de esos datos al propósito para el que fueron recogidos. El dataset debe ser auditado, poder demostrar de dónde proviene cada dato, cómo se ha procesado y si cumple con los requisitos de calidad y ética. Muchas leyes prohíben que los sistemas automáticos discriminen directa o indirectamente por motivos de raza, género, edad o religión. Si el dataset incluye sesgos, el modelo resultante puede incurrir en prácticas ilegales. El filtrado automático de PII y el chequeo de cumplimiento son tareas técnicas y legales que requieren colaboración entre ingenieros y expertos en regulación. El trabajo con datos no es solo cuestión de añadir información. A veces hay que eliminar ejemplos problemáticos para que el modelo desaprenda comportamientos indeseados. Si detectamos que el modelo responde de forma arrogante o introduce juicios de valor no requeridos, debemos buscar los ejemplos en el dataset que provocan ese comportamiento y eliminarlos, o bien contrarrestarlos con ejemplos que muestren el comportamiento adecuado. Los datasets deben ser revisados y actualizados para corregir errores, retirar ejemplos obsoletos y reflejar cambios en la sociedad o en la legalidad. En ocasiones se aplican técnicas específicas de unlearning para que el modelo olvide información que ya no debe usar, por ejemplo, tras una solicitud de borrado de datos personales. Esta labor es compleja, pero imprescindible para construir modelos útiles y responsables. Resumiendo lo visto en este vídeo, descubrimos la importancia crucial de los datos como ingrediente esencial para cualquier sistema de IA y cómo la calidad del dataset determina los límites del modelo. Aprendimos a identificar qué hace que un dataset sea relevante, diverso, consistente, bien formateado, único y legalmente compatible. Exploramos los procesos y técnicas para recolectar, limpiar y preparar datasets, considerando tanto fuentes humanas como sintéticas. Analizamos cómo se pueden crear datos sintéticos generados por IA o simulaciones para complementar o reemplazar datos reales y los riesgos asociados. Reflexionamos sobre el carácter sintético de todos los datos producidos durante la inferencia de modelos, imágenes, textos, música, voces, y cómo estos outputs pueden reutilizarse para refinar, entrenar o destilar nuevos modelos, incluso generando debates legales. Detallamos las estrategias y métricas para comprobar la utilidad real de los datasets y cómo la calidad de los datos impacta en la robustez y seguridad de la IA. Y profundizamos en los riesgos de sesgo, la necesidad de cumplimiento normativo y la importancia de saber cuándo el dataset debe enseñar y cuándo debe ayudar a desaprender. Construir datasets no es solo una cuestión de cantidad o técnica, es un desafío social, ético y legal. Cada decisión al recolectar, limpiar o auditar un dataset influye en el comportamiento final de la IA. Por eso, la ingeniería de datos es la auténtica ingeniería de la inteligencia artificial.